Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Me da gusto otra vez estar con ustedes en esta tarde. Vamos a continuar con nuestra plática número 6 en relación a las cartas a tesalonicenses, a los hermanos en Tesalónica. Y espero que, las pláticas anteriores hayan sido de bendición o sigan siendo de bendición, ¿verdad?, a nuestras vidas. Sin duda alguna habíamos escuchado ya estas porciones de la Escritura en varias ocasiones, pero creo yo que hemos estado aprendiendo cosas muy hermosas de parte de Dios. Vamos a seguir aprendiendo algunas otras cosas. Quizá hoy decimos plática número 6. A lo mejor pudiésemos terminar un poquito más rápido o quizá tardarnos un poquito más. Estamos tratando de que sea pues lo más breve posible. Sin embargo, tampoco podemos brincarnos muchas cosas. Entonces quizá muchos puedan decir, ¿por qué tantas pláticas? Ya lo hubiésemos terminado desde la semana pasada. Sin embargo, hay cosas que tenemos que puntualizar, que son muy importantes y que sin duda alguna van a traer bendición a nuestras vidas. Así es de que pues sea una vez más bienvenido en esta tarde, hoy lunes 18 de mayo. Esperemos que se encuentre muy bien ahí en compañía de sus familiares, de sus hijos, su esposo, su esposa, ¿verdad? Y vamos a darle gracias a Dios en esta tarde y vamos a comenzar. Muchas gracias, Señor Jesús, te damos en esta tarde con todo nuestro corazón. Nos ponemos una vez más en tus manos y te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, dándonos dirección a través de tu palabra. Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento a través de la luz de tu palabra, Señor, para poder, Padre, tomar decisiones sabias, para poder, Señor, Padre, actuar conforme a lo que tú pides y demandas, Señor, en tu palabra. Creemos que tú eres un Dios bueno, Señor, creemos, Padre, que todas las cosas que tú nos das, Señor, que nos has dejado escritas, Señor, a través de este hermoso libro, Señor, son para que nosotros podamos, Señor, crecer, para que podamos avanzar, para que podamos madurar y sobre todo, Señor, para que podamos cumplir tu perfecta voluntad. Señor, que tu paz y tu amor reposen en nuestros corazones en esta tarde. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues vamos a abrir nuestras Biblias ahí en la segunda carta a los tesalonicenses. En nuestra transmisión pasada hicimos un breve resumen de lo que vimos ya de la primera carta, que ya la terminamos. Vimos un poquito en relación a lo que estuvimos viendo durante varios días de la primera carta. Hicimos también un pequeño resumen de lo que es la segunda carta y vimos ahí, ¿verdad?, cómo Pablo escribe a los hermanos, resalta pues la fe de ellos. Ahí descubre a algunos hermanos que se introducen, ¿verdad?, pues falsos profetas, ¿verdad? Están trayendo problemas a la iglesia en Tesalónica. Y vemos cómo Pablo se preocupa por esa situación y les da recomendaciones también de cómo comportarse. Él les aclara la idea de la muerte de los hermanos que habían muerto y anima a los hermanos a continuar en medio de toda esa persecución que están recibiendo. Pablo fue muy claro al escribir estas cartas a los tesalonicenses. Les habló de la salvación dada por Dios y más adelante lo vamos a ver. Pero Pablo fue muy claro porque les habla de la salvación, les dice les recuerda cuál era nuestra posición, y yo creo que también es bueno que usted y yo podamos recordarlo, cuál era nuestra posición antes de Cristo, cómo Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, desde antes que usted y yo naciéramos, ¿verdad? Él puso su mirada en nosotros, pero la salvación se completa a través de su Hijo Jesucristo, y Pablo enseña esto a la iglesia en Tesalónica, a través de la muerte y resurrección de Jesús, ¿verdad? Y también les dice que no solamente tenemos la promesa de que Jesús va a regresar por la iglesia, y mientras llega esa promesa que Dios ha dado a su iglesia, Pablo les da recomendaciones de cómo debemos de vivir, de cómo debemos de caminar en este mundo. Entonces, ¿verdad?, necesitamos concentrarnos en lo que ahora, ¿verdad?, en el presente, en el día en el cual estamos viviendo, cómo estamos viviendo nuestra vida delante de Dios, y es a lo que más o menos se refiere un poco el apóstol Pablo. Pablo, hermanos, al escribirles a los hermanos en Tesalónica, logra que la gran mayoría, no todos, pero logra que la gran mayoría de ellos precisamente se enfocaran en esa salvación, de cómo la habían recibido, de
cómo eran ellos antes de Cristo, cuál era su situación. Y esto yo creo que también es bueno poder recordarlo. ¿Cómo éramos usted y yo antes de Jesús, antes de conocer a Jesús? Pero ahora, hermanos, sin duda alguna hemos tenido cambios que han sido muy notorios en nuestras vidas. Y como decía hace un momento, ¿verdad? Creemos que Él va a retornar por su iglesia, que va a regresar por su iglesia, que seremos llevados a la presencia de Dios, ¿verdad? Seremos arrebatados, y mientras llega ese tiempo, bueno, tenemos nosotros que obedecer a la palabra, para que en el momento en el cual Dios lo determine, entonces usted y yo podamos ser bendecidos y podamos ser o obtener esos privilegios que tienen los hijos de Dios. Sí, entonces vamos a entrar en materia y vamos allá a segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 1, y yo quiero que veamos el capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Me voy a estar deteniendo mucho, no creo avanzar más del versículo 6 en esta tarde, porque quiero puntualizar algunas cosas. Tenemos aproximadamente 50, 60 minutos, entonces no creo que me dé tiempo de poder avanzar más, pero vamos poco a poco. Capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Verso 2, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si usted se da cuenta, casi es el mismo saludo que vemos en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Prácticamente es el mismo saludo que da el apóstol Pablo, ¿verdad?, a la iglesia en Tesalónica. Y ese saludo, ¿verdad?, que Pablo escribe en su primera carta, lo vuelve a repetir aquí en la segunda. Pero mire, haciéndoles saber a la iglesia en Tesalónica, ya vimos bajo qué contexto escribe el apóstol Pablo las situaciones y los problemas que estaba teniendo la iglesia en Tesalónica. Y cuando escribe en la segunda carta, la escribe, o la introducción o el saludo es exactamente igual, casi igual, pero lo hace con un propósito, hermanos, para que la iglesia en Tesalónica vea, hermanos, que no solamente Pablo tiene ese sentir, sino que hay algunos hermanos a un lado de Pablo, ¿verdad?, de los que trabajaban con Pablo, que tenían ese mismo sentir, ¿verdad? Aquí Pablo menciona a dos de ellos, Pablo, Silvano y Timoteo, ¿verdad? Los tres mandan saludos a la iglesia. Entonces Pablo está preocupado por ellos, pero no solamente Pablo, sino que había algunos otros hermanos que estaban orando por la iglesia en Tesalónica. Y esto es muy interesante, a mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué Pablo no se solamente puso Pablo, ¿verdad?, a la iglesia, a los tesalonicenses? ¿Por qué tuvo que mencionar a Silvano y a Timoteo? ¿Por qué lo hizo? Para que la iglesia pudiese saber que había hermanos que también estaban orando por la situación que la iglesia en Tesalónica estaba viviendo. Y esto es muy interesante, hermanos. Porque mire, algo que normalmente pasa cuando una persona está atravesando por alguna situación complicada o difícil, el pensamiento muy común en la gran mayoría de los que atraviesan una situación complicada es que está solo, que nadie más lo entiende, que nadie más, ¿verdad?, está sufriendo lo que él está sufriendo, ¿sí? Esa persona se mete en su burbuja, ¿verdad?, está ahí, no sale de ahí. Y comienza, ¿verdad?, a tener esa compasión por sí mismo, y se cierra a escuchar algún consejo, se cierra a escuchar alguna palabra de ánimo, se cierra a poder recibir una oración, porque cree que solamente él está viviendo esa situación. Y esto pudo haber pasado en la iglesia en Tesalónica. Sin embargo, cuando Pablo escribe, dice, bueno, Pablo, Silvano y Timoteo, ¿verdad? Y él en el capítulo 1, ¿verdad?, dice que ha dado testimonio de la iglesia en Tesalónica a las otras iglesias, y les hace saber que no están solos atravesando por esa situación complicada o difícil, ¿verdad? Y cuando Pablo les escribe, menciona a estos otros hermanos, haciéndoles saber que el deseo que hay en el corazón de estos otros hermanos es que Dios pueda fortalecer y bendecir a la iglesia en Tesalónica, a cada miembro de esa congregación, ¿sí? Y pudimos ver, ¿verdad?, ahí en la primera carta, cómo les dice que él mismo, o sea, Pablo mismo está atravesando por una tribulación. Recordemos lo que vimos la clase pasada o la transmisión pasada. Pablo tuvo que salir de Tesalónica, ¿sí? Lo tuvieron que llevar a escondidas, ¿se acuerda?
Usted lo puede recordar, la clase pasada lo vimos. Y entonces les dice, bueno, yo también estoy pasando por tribulación, pero me gozo por ustedes y oramos por ustedes. Y él pide, Pablo dice, y oren por nosotros, ¿verdad? Entonces Pablo les está haciendo saber que no solamente ellos son los únicos que están viviendo esa situación. Y yo quiero aquí, ¿verdad? Poder pues mencionar esto, hermano, hermana. Yo no sé cuál sea tu situación ahora, yo no sé cuál sea tu problema o la situación que estés enfrentando, pero quiero decirte que en primer lugar Dios está contigo, y en segundo lugar que no eres el único que está atravesando por una situación así. Quizá no sea la misma que los demás están atravesando, pero quiero decirte que la gran mayoría de los hijos de Dios estamos atravesando por alguna situación difícil y complicada. Unos de una manera, otros de otra manera, pero la Biblia a través de esta carta a los tesalonicenses, ¿verdad? De lo que escribe Pablo, dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia, se refiere a la iglesia, se dirige a la iglesia, y hoy a través de esta lectura Dios se dirige a usted y se dirige a mí para hacernos saber que hay muchos hermanos que están padeciendo muchas situaciones difíciles, pero que también hay muchos hermanos que están orando por usted y que están orando por mí. Que no estamos solos y que tenemos que salir de esa burbuja, ¿verdad?, en la cual nos hemos metido, y que comencemos nosotros a dar gracias a Dios. El día domingo nos hablaban de ser agradecidos, ¿sí? Y tenemos que comenzar a dar gracias a Dios por lo que tenemos, que sea Dios, ¿verdad?, llevándose la gloria aún en medio de esa situación que para nosotros es complicado o difícil. Ahorita vamos a ver algunas cosas, ¿sí? Hermanos en Tesalónica estaban pasando esto, sino también los hermanos, ¿se acuerda que Pablo tuvo que irse a Berea y hasta allá fueron, ¿verdad?, los judíos de Tesalónica, ¿verdad?, fueron hasta Berea, y entonces alborotaron ahí a los de Berea? Entonces esto nos indica que también los hermanos ahí en Berea comenzaron a sufrir algunas situaciones, aunque no lo menciona en su totalidad. Pero en este tiempo la iglesia de Jesucristo estaba atravesando por una persecución tremenda. Entonces no eran los únicos. Yo te digo a ti, hermano, hermana, no eres el único. Da gracias a Dios por esa situación, pide a Dios fortaleza. Lo vamos a hacer por ti, vamos a estar orando por ustedes, lo hemos estado haciendo, y sin duda alguna yo sé que ustedes también han estado orando por nosotros, ¿verdad? Y tenemos que seguir adelante. Bendito el nombre del Señor. Entonces esa, ¿verdad?, era una situación difícil la que los hermanos en Tesalónica estaban viviendo, pero no solamente ellos, sí, sino Pablo mismo también. Y mire lo que sigue, versículo 2. Leo otra vez el primero. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Ve el versículo 2. Este era el deseo que había en el corazón de Pablo, de Silvano, de Timoteo y de muchos hermanos más. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ese es el deseo que hay en nuestro corazón. Que haya gracia y paz, hermanos, en tu corazón, en mi corazón, ¿sí? Entonces tenemos que recordarlo siempre. Y una muestra de ello, hermanos, dice gracia y paz. Una muestra de que Dios ha derramado su gracia sobre de nosotros es que por encima de la crisis hemos tenido para comer. Mucha gente podrá estar diciendo ahora, es que esta crisis sí ha sido difícil para muchas personas. Muchos han dejado de percibir salarios, muchos han dejado de poder trabajar, pero sin duda alguna Dios ha estado presente en el corazón y en la vida de muchos de sus hijos. De verdad, decía una persona, ¿verdad?, todavía tenemos el privilegio de poder escoger qué comer. Y yo creo que ha sido esa una realidad en tu familia, en nuestra familia. Todavía tenemos la oportunidad de decidir qué podemos comer. Mire, somos muy bendecidos por Dios. Gracia y paz. Esa es una prueba de su gracia, una muestra de su fidelidad. Pero estamos encerrados, pero Dios ha sido bueno con nosotros. Sigue siendo bueno con cada uno de nosotros. Y mire, esta palabra de gracia es el favor de Dios que actúa en nosotros. Sin duda alguna el favor de Dios ha actuado en tu vida, en la vida de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus padres, en nuestras vidas. Y podemos, hermanos, comprobar que su gracia es nueva cada mañana, que su favor es para con nosotros cada día, hermanos, ¿sí? Y dice aquí gracia y paz. Esto nos habla de tranquilidad, de prosperidad, y no habla de una prosperidad en lo económico. Escúcheme bien, porque muchas veces podremos decir, bueno, si yo tengo cosas materiales voy a tener paz. No necesariamente. ¿Cuánta gente tiene muchas cosas en lo material, verdad, y no tiene paz en su corazón? Entonces la gracia y la paz
las cuales habla desea para la iglesia en Tesalónica es una paz, una prosperidad en nuestro espíritu, una tranquilidad en nuestro interior, hermanos, ¿sí? Crecer ahí en nuestro interior. Esos son los deseos y la preocupación y la atención que Pablo, ¿verdad?, al escribir esta carta está deseando sobre los hermanos en Tesalónica. Y por eso es que hemos estado haciendo estas transmisiones, ¿verdad? Hemos transmitido desde hace 15 días. La semana pasada estuvimos transmitiendo lunes, miércoles y viernes. Esta semana, si Dios nos lo permite, también las reuniones del domingo. ¿Por qué? Porque nuestro deseo es que usted pueda tener gracia y paz, que pueda tener paz ahí en su interior, en su corazón, y que a través de la Escritura usted y yo podamos fortalecernos y podamos animarnos. Que no digas, es que ni siquiera me han hablado, es que ni siquiera, no eres el único que está atravesando por esa situación. Entonces tenemos que concentrarnos en la palabra del Señor, poder abrir nuestro corazón a la palabra del Señor y entonces, ¿verdad?, fortalecernos. Porque bueno, vuelvo a repetirlo, no sabemos qué va a pasar el día de mañana con cada uno de nosotros. Sin embargo, hay muchas cosas por hacer. Todavía no se termina este día. Y hay muchas cosas por realizar, muchas cosas por hacer. Sin duda alguna este día tenemos muchos pendientes todavía que arreglar ahí en nuestro corazón. Y mira, todavía Dios nos está dando la oportunidad de tener tiempo para poder arreglar esos asuntos y poder tener paz, entrar en la paz, en el gozo de nuestro Señor. Bendito es su nombre. Vamos a continuar. A mí en lo personal me gusta mucho, ¿verdad?, estudiar de esta manera la palabra del Señor porque encuentro mucha riqueza, ¿verdad? Gracia y paz. Lo leemos: Pablo, Silvano, Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Vea cómo dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, ¿sí?, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Vea, ¿sí? Abunda para con los demás. Y bueno, en la primera carta el apóstol Pablo, ahí en el capítulo 3, vaya conmigo, 1 Tesalonicenses 3, verso 12 y 13. Escuche la oración que en la primera carta Pablo escribe para los tesalonicenses. Dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Escuche: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Esto lo escribió en la primera carta. Y en la segunda carta está diciendo, en el verso 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. O sea, que la petición y la oración que hizo en la primera carta está viendo un cumplimiento en la segunda carta, ¿me entiende? ¿Sí? Está viendo un cumplimiento ahí. Dice: por cuanto vuestra fe va creciendo, dice, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Qué hermoso es esto. Había resultados. A pesar de la situación que los tesalonicenses estaban viviendo, a pesar de los falsos profetas o falsos maestros, a pesar, ¿verdad?, de las confusiones que había, mire, los tesalonicenses estaban dando fruto, estaban teniendo una buena actitud para poder crecer. Estaban confundidos en ciertos temas, estaban confundidos en ciertas cosas. Sin embargo, el deseo de su corazón era poder hacer lo correcto. Y Pablo aquí lo vuelve a resaltar. A mí me impresiona mucho esto, hermanos. Dice: ahora da gracias a Dios. ¿Sí? O sea que la oración es escuchada. La oración de Pablo en el capítulo 3 de 1 Tesalonicenses, ahora, ¿verdad?, en la segunda carta, en el capítulo 1, ahí lo está resaltando. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir la lectura ahora. Yo le dije que no quiero pasar del versículo 6. ¿Sí? Pero vamos a seguir ahorita la lectura. Dice: debemos de siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos a cada uno de vosotros abunda para con los demás. Me llama mucho la atención esto, porque Pablo otra vez, como en la primera carta, resalta la actitud de los tesalonicenses. Alaba a Dios, Pablo alaba a Dios por la actitud de los tesalonicenses. Pero vamos a ver que a continuación, en los próximos versículos y en los próximos 2 capítulos, Pablo habla fuerte
Pablo le habla fuerte a la iglesia en Tesalónica, ¿sí? Había algunas personas que no estaban haciendo lo correcto. Y Pablo realza la fidelidad, Pablo realza la buena actitud, pero está preparando el camino para comenzar a decirles que hay cosas que no son correctas, ¿sí? Hay cosas que no son correctas. Y mire, usted y yo tenemos que estar dispuestos a ser moldeados por la palabra de Dios, hermanos. Tenemos que estar dispuestos. Crecemos a través de la palabra de Dios. A través de su palabra adquirimos un carácter fuerte en nuestro interior, ¿sí? Pero muchas veces, en lugar de que eso suceda, hermanos, escuchamos la predicación, escuchamos la palabra, y ¿sabe qué pasa? Que nos sentimos ofendidos por lo que dice la Escritura, o por lo que la persona que está compartiendo está diciendo. Y bueno, esto lo he escuchado muchas veces. Me lo han dicho y otros no me lo han dicho, ¿verdad? Pero hagan cuenta que aparece una nube arriba de su cabeza y dice, ¿lo está diciendo por mí? Porque no somos humildes para poder escuchar la palabra de Dios. Y no somos humildes para entender que esta palabra de Dios preciosa y hermosa nos confronta con nuestra realidad y nos da las armas para poder cambiar. Pero muchos solamente queremos, ¿verdad?, el puro amor. No quiero ser confrontado con mi realidad y menos cambiar, ¿sí? Entonces, por eso es que hay muchos conflictos de repente. Entonces, esta carta, hermanos, contiene también algunas amonestaciones un poco fuertes para aquellos que no estaban entrando en la disciplina, aquellos hombres y mujeres que no estaban siendo fieles a la palabra del Señor, ¿sí? Pero la iglesia sigue creciendo, la iglesia se sigue fortaleciendo, y por eso debería de tener la iglesia en Tesalónica esa fuerza espiritual para poder soportar la palabra dura y decir, sí, vamos adelante. Y es lo que Dios desea en nosotros, hermanos, ¿sí? Entonces, no tienes sentido ni, ¿verdad?, aludido por la palabra que escuchas. Al contrario, bendito el nombre del Señor. ¿Se acuerdan qué fue lo que pasó cuando Jesús habló una palabra fuerte entre varias que habló? La gente lo seguía y Jesús fue muy, muy directo y le dijo, ustedes me siguen porque les di de comer. Y entonces los muchachos, ¿verdad?, que los discípulos que iban con Jesús, por ahí dijeron, ¡ay, qué dura palabra, Señor! Más suavecito, Padre, con amor. Y la respuesta de Jesús ante esa actitud de los discípulos fue, ¿ustedes también quieren irse? Jesús, hermano, no se andaba por las ramas, perdón por la expresión. Jesús era directo porque Jesús conocía la intención del corazón, ¿sí? Y Jesús veía, él mismo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y los frutos que esa gente, la característica que estaban demostrando, las actitudes que estaban demostrando, eran actitudes de alguien que no tenía interés en la palabra de vida, sino que tenía un interés más en lo material. Y Jesús lo vio de esa manera y los confrontó con su realidad. Por eso fue ofensivo para muchos, porque lo confrontó con su realidad. Mucha gente, he tenido oportunidad de poder hablar con mucha gente y mucha gente se ofende por la palabra, pero ¿sabes por qué se ofende? Porque la palabra lo confronta con su realidad, porque está viviendo. Y la mayor parte de la gente que se rebela, que es porque está defendiendo la postura que va en contra de la palabra del Señor y no quiere someterse a la palabra y no quiere cambiar su actitud, y entonces la palabra lo confronta, y cuando uno se ve confrontado queda avergonzado, queda, ¿verdad?, expuesto a la verdad de las cosas. Y entonces, ¿verdad?, Pedro, ¿verdad?, cuando escuchó, ustedes también se quieren ir, Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro entendía que por muy dura que fuera la palabra, no había otro lugar mejor a donde ir. Y Pablo aquí, ¿verdad?, le resalta la fidelidad de la iglesia, pero va a comenzar a hablar algunas cosas que no son correctas. Ya lo vimos ahí en la primera carta, en el capítulo 3, del versículo 1 al 13, y en el capítulo 5, del 12 al 24, Pablo les habla fuerte. No crea que es una palabra suavecita. Usted y yo lo leemos y mire, es muy bueno poder leer la palabra del Señor y comenzarle a darle la entonación que realmente debería de tener. Porque decimos, ¿verdad?, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan, ¿verdad? Bueno, y lo leemos muy suavecito. No. Hay palabras que eran muy fuertes, ¿sí? Por ejemplo, ¿verdad? Le voy a leer aquí el versículo 14, capítulo 3, versículo 14.
de segunda carta a los tesalonicenses. Dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Y ahora nosotros decimos: si alguno no obedece, para que se avergüence. No, 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 no. La palabra fue directa. Y esta palabra fue muy dura. Fue muy dura. Y de repente, ¿verdad? Nosotros nos sentimos ofendidos por la palabra. No te ofendas ahora, voltea con tu vecino, dile: no te ofendas, vamos a escuchar la palabra de Dios, y Dios nos está enseñando y tenemos que ser enseñados. Ahora, para poder ser enseñados por Dios, tenemos que dejarnos enseñar. Amén. Ahorita vamos a ver algunas cosas. Dios es bueno, hermanos. Dios nos confronta con nuestra realidad, no para que renunciemos. Si tú has sido confrontado con la realidad a través de la palabra y has renunciado, ese no es el propósito de Dios para ti. ¿Sabes cuál es el propósito de Dios? Porque creemos que ese hermano me quiere destruir, es que ese hermano me quiere detener, es que ese hermano me quiere quitar lo que Dios me puso. No, 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 para nada. No es así, lo has entendido mal, porque desconoces la palabra del Señor. Esa palabra de exhortación es para que podamos crecer. Lo que Pablo les dice a los tesalonicenses no es para destruirlos, es para que ellos se puedan fortalecer cada día más en la palabra del Señor. Entonces, si tu pastor habla contigo, si tu líder habla contigo, no te sientas ofendido, da gracias a Dios, porque eso es, ¿verdad?, una prueba y una muestra de que Dios desea que tú puedas cimentarte bien en su palabra. Bendito el nombre del Señor. Entonces, el no sujetarnos a lo que es correcto, hermanos, interrumpe el proceso de Dios. Escúchame bien, cuando no nos sujetamos a lo que es correcto, hay mucha gente que ha interrumpido el proceso de Dios. Dios está trabajando en ellos y pone ciertas situaciones complicadas. Y sabes, bueno, quiero mencionarlo así: muchas veces he reprobado. Quiero ponerlo yo, ¿verdad? Muchas veces he reprobado yo el proceso que Dios está haciendo en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque interrumpo. Porque soy confrontado con mi realidad y lejos de ser humilde me enojo, y entonces interrumpo yo el proceso que Dios tenía. Yo quiero crecer, yo quiero servir a Dios, y entonces Dios pone una persona que comienza a hablar mal, y entonces yo, lejos de poder asimilarlo correctamente, comienzo a odiar a esa persona, comienzo a sentir raíz de amargura sobre esa persona. Estoy interrumpiendo el proceso que Dios tiene para conmigo. Me voy de la iglesia porque fulanito, sutanito, ¿verdad?, actuaron así conmigo. Estás interrumpiendo el proceso que Dios está haciendo contigo. Y sabes, a donde vayas vas a tener que volver a empezar. Vas a tener que volver a empezar. Entonces, tenemos nosotros, hermanos, que ser humildes para poder escuchar la palabra de Dios, para poder alcanzar las promesas. Porque yo sé que los que nos están escuchando, ¿verdad?, tenemos el deseo de poder estar con Dios. Y yo sé que tu deseo, como es mi deseo, es que en el momento en el cual el Señor venga por su iglesia, nos queremos ir. Yo sé que ese es tu deseo, y ese es mi anhelo también. Pero si estamos interrumpiendo el proceso, hermanos, recuerde que el Señor viene por una iglesia que viva en santidad. Los tesalonicenses creían en la venida de Jesús, y a Pablo les había dicho que los muertos en Cristo iban a resucitar primero, y después nosotros seríamos arrebatados en las nubes. Y nos íbamos a encontrar y íbamos a ser transformados. Ya lo vimos un poco, ¿sí? Ellos tenían esa esperanza. Pero Pablo no quita el dedo del renglón y para decirles cuál es la forma en la cual se deben de comportar mientras llega ese día. Amén. Entonces, seguimos en esto, hermanos. Yo espero que no nos sintamos agredidos ni ofendidos. Tomemos una buena actitud contra aquella persona que nos exhortó, ¿sí? Porque toda palabra, hermanos, de exhortación es en amor. Vuelvo a repetirlo, ¿para qué? Para seguir constantes, como leíamos en el capítulo 1, verso 3, en la esperanza en Cristo Jesús. Bendito su nombre. Vamos ahí a leer versículo 3 otra vez. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos a cada uno de vosotros abunda para con los demás. Escuché el versículo 4, me voy a quedar un poquito aquí en este versículo 4. Tanto que nosotros mismos, está hablando Pablo, nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Me voy a detener un buen ratito aquí. Tanto que nosotros mismos, dice el apóstol Pablo, nos gloriamos de vosotros, o sea, de ustedes, iglesia en Tesalónica, ¿sí?
en las otras congregaciones. Los estamos poniendo como ejemplo y están siendo de bendición para las otras iglesias. ¿Por qué? ¿Por qué están siendo de bendición para las otras iglesias? Y yo creo que es lo que Dios está buscando de cada uno de nosotros, hermanos. Que podamos ser ejemplo a todos los hermanos de la fe. Que podamos ser ejemplo a toda la gente que no conoce de Jesucristo. Y a través de nuestra actitud dar a conocer a Jesús. Dar a conocer a Jesús. Dice, por vuestra paciencia. Y voy a hacer una primera pausa ahí. Paciencia. Dice, por vuestra paciencia. Esta palabra de paciencia viene de un vocablo, ¿verdad? Hupomoné, que significa resistencia o aguante alegre. Lo habíamos visto días pasados. Otra vez, hupomoné, que es resistencia. Pero no solamente es resistencia, es aguante y vea, aguante alegre, o sea, con una buena actitud. ¿Sí? Yo sé que ninguno de nosotros, ¿verdad? Vamos a estar alegres cuando viene una situación complicada o difícil en nuestra vida. Sin embargo, recuerde que el gozo de nuestro corazón es Jesucristo. Y Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, hermanos. Eso es lo que debe de hacernos gozar a usted y a mí, aún en medio de la situación. Días atrás yo dije, ¿es válido llorar? Claro que sí, es válido llorar. Sin embargo, debe de haber un gozo en nuestro corazón. Y vea, esa paciencia es constancia. En el capítulo 1, versículo 3, dice, ¿verdad? Alaba el nombre del Señor Pablo por la iglesia en Tesalónica y dice, vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, ¿verdad? Cuando dice de paciencia, otra vez se refiere a esa constancia, a esa perseverancia. Ya vimos bajo qué contexto fue escrita las dos cartas de Tesalonicenses. Y Pablo dice, bueno, ustedes están siendo de ejemplo a las otras iglesias. ¿Saben por qué? Por vuestra paciencia, por vuestra constancia, por su aguante, por su resistencia alegre, ¿verdad? ¿Está conmigo? Por eso está siendo de ejemplo a los demás. Sí. Voltea con tu esposo o tu esposa, no sé con quién estés, ¿verdad? O pregúntate, si estás tú solo, ¿estoy siendo paciente? ¿Estamos siendo pacientes, hermanos? La paciencia, hermanos, se trata de poder estar dispuesto a servir a Dios. Escúcheme bien lo que acabo de decir. Esa paciencia de la cual habla el apóstol Pablo, se trata de estar dispuesto a vivir bajo la voluntad de Dios. Escúcheme bien, a aceptar cualquier cosa que Dios determine para usted y para mí. Porque esto es un problema, de repente decimos, yo no acepto, lo cancelo. ¿Cómo vas a cancelar algo que Dios, verdad, está permitiendo para tu crecimiento? Sí. Esto es algo ilógico. Y ser paciente es poder admitir, poder, como decía aquí, aguantar alegremente, aceptar la voluntad de Dios. Ay, pero es que no entiendo la voluntad de Dios. Dios es perfecto y Él es soberano y Él no se equivoca. Y cualquier cosa que ponga en nuestro camino, hermanos, va a ser para que usted y yo podamos fortalecernos. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Todas las cosas, ¿verdad?, son para bien a los que temen a Él, a los que creen en Él. ¿Sí? Hermanos, lo hemos dicho muchas veces. Y Dios, hermanos, está dispuesto a poder sostenernos y lo va a hacer porque Él lo prometió. Él dispone, escúcheme bien, Él dispone todas las cosas para bien. Aunque tú y yo las veamos mal, Él todas las cosas las dispone para bien. Hace muchos años yo platicaba este testimonio y sin duda alguna muchos de ustedes lo han vivido. En una ocasión fui despedido de un trabajo, ¿verdad? Pues injustamente. Antes de que esto sucediera, yo oraba a Dios por una petición que teníamos. No teníamos dinero para poder, pues, suplir esa necesidad. Y entonces oramos a Dios, Señor, suple. Y estábamos, ¿verdad?, en esa disposición de ir a trabajar y poder suplir esa necesidad. Y me corrieron del trabajo. ¿Y cómo cree que me sentí? Me sentí muy mal. Me sentí triste. ¿Por qué? Porque yo había orado al Señor por una necesidad que teníamos en casa como familia y entonces me quedo sin empleo. Y yo no entendía. Yo decía, Señor, pues si te estoy pidiendo que me des y me quitas,
Y esa fue, ¿verdad? Ese fue mi pensamiento, era mi perspectiva de las cosas. Sin embargo, todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. Porque como fue un despido injustificado, ¿verdad? El que era mi jefe entonces, bueno, entendió la situación, gracias a Dios entendió la situación. No hubo necesidad de nada. Cuando yo me presenté, me dieron un cheque y ese cheque fue por la cantidad que yo necesitaba para poder suplir, ¿verdad? Esa necesidad de la cual yo estaba orando a Dios desde tiempo atrás. Yo no lo alcancé a ver en su momento. Y eso es lo que nos pasa. De repente no alcanzamos a ver y decimos, Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿qué está pasando? Y la iglesia en Tesalónica había sido paciente, había aprendido a ser paciente. ¿Usted cree que no pensaban ellos, Dios, ¿dónde estás? Cuando estaban siendo perseguidos. ¿Usted cree que ellos no pensaban, Señor, qué está pasando si yo soy tu hijo, si estamos de hacer las cosas bien? ¿Usted cree que la iglesia en Tesalónica no pensaba eso? Claro que sí, hermanos. Sin embargo, ellos siguieron siendo pacientes. Y Pablo realza eso y alaba y glorifica el nombre del Señor. ¿Sabes que cuando tú y yo actuamos en una actitud paciente, hermanos, Dios se goza, Dios se glorifica, hermanos, a través de esa actitud que tú y yo podemos tener? Entonces yo no sé qué es lo que a ti te ha pasado, qué te ha acontecido, pero sin duda alguna por el momento no lo alcanzas a percibir, no lo alcanzas a ver, pero sabes, Dios tiene los mejores planes para usted y para mí. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿verdad? La paciencia se trata de eso, hermanos. La paciencia, escúcheme bien, tiene como meta y como objetivo que algún día usted y yo lleguemos a la presencia de Dios. ¿Sí me escuchó? La paciencia tiene como meta y como objetivo que un día usted y yo lleguemos a la presencia de Dios. Bendito su nombre. Y Dios nos permite sobreponernos a esas experiencias difíciles, a esas experiencias complicadas que pasamos en esta vida, hermanos, y que sin duda alguna, vamos a seguir experimentando. Dios es bueno y yo creo que Dios está hablando a tu corazón como lo está haciendo en el mío. Bendito el nombre del Señor. Y ve algo importante aquí, hermanos, porque como mencionamos hace un momento, ¿verdad? El saber lo que Dios hizo en nosotros antes de que llegáramos a su conocimiento. Yo le dije hace un momento que el poder reconocer dónde estábamos nosotros y de dónde nos sacó el Señor, hermanos, y ahora dónde estamos, y escúcheme, y hacia dónde vamos, son tres cosas fundamentales. Véalas conmigo. ¿Dónde estábamos usted y yo? La Biblia dice que, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte, y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero entonces viene Jesús, ¿verdad? Sale a nuestro encuentro, nos mira con misericordia, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Nos da de su gracia y de su favor. ¿Sí? Vaya conmigo, por favor. Y ahora estamos en esa gracia y en ese favor, y Él nos ha prometido en un futuro poder bendecirnos. ¿Está conmigo? Esto debe de hacernos y animarnos a usted y a mí a poder ser fieles, hermanos, a poder vivir en fidelidad, a poder ser pacientes en todo tiempo, a poder ser humildes, a no enojarme con la predicación, a no enojarme con la palabra, a no ofenderme e irme de la iglesia. Esto que acabo de mencionar, hermanos, tiene que hacernos a usted y a mí reaccionar, para poder entender que usted y yo seguimos en la esperanza. ¿Dónde estábamos y dónde estamos ahora? Y a lo mejor sí, limitados en muchas cosas, y a lo mejor pasando tribulaciones, pero sabe, esa paciencia me va a llevar a poder obtener la recompensa de la herencia. Bendito el nombre de Jesús. Pablo, antes de morir, habló con Timoteo, ¿verdad? Él le escribió a Timoteo y le dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Porque Pablo sabía que en medio de todas las situaciones que él vivió, había algo que Dios había preparado para él. Bendito el nombre del Señor. Yo puedo sentir la presencia de Dios aquí en este lugar. Yo sé que usted también, y yo espero que Dios esté hablando en nuestros corazones, hermanos. Entonces, el saber lo que Él hizo por mí, por usted, por su familia, de dónde nos sacó, cómo nos transformó, hermanos, de una vida terrible, de una vida de pecado, nos hace recordar nuestro pasado, ¿sí? Pero ahora nos hace ver nuestro futuro. Eso, hermanos, eso tiene que ayudarnos a ser pacientes, a poder aguantar, a poder soportar. Vea, estamos en el versículo 3, por eso le digo que, híjole, nos tardaríamos más. Pero dice, debemos, leo el 3, siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo,
y el amor de todos, y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Verso 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia. Ahí vamos. Por vuestra paciencia. La iglesia en Tesalónica estaba adquiriendo carácter. Estaba siendo fuerte. Por eso Timoteo regresó con buenas noticias. Y bueno, el hecho de poder escribir las dos cartas era por algunos detalles que estaban no muy bien, ¿verdad? En orden. Algunas cosas que no estaban en orden. Y por eso escribe las cartas. Pero mire, qué hermosa iglesia. Y es la iglesia que Dios desea tener, hermanos. ¿Sí? Así que Dios tendrá que enviarnos algunas situaciones difíciles, algunos problemas, porque esa situación difícil produce paciencia en nosotros. ¿Sí? Esa situación complicada produce paciencia y nos permite poder ver a la meta. Cuando usted y yo estamos atravesando una situación complicada, ¿sabe qué nos saca a flote? La promesa. La promesa. Quiero compararlo con esto. No sé si esté bien hecho, pero déjeme poder hacerlo. Cuando usted, ¿verdad?, va a trabajar y tiene un turno, ¿verdad?, difícil en horario, y no solamente en horario, sino en trabajo, un trabajo pesado. Usted se está esforzando, ¿verdad?, y a lo mejor se siente un poquito enfermo, un poquito mal o muy cansado. Pero sabe que, ¿verdad?, llega el día, haga de cuenta que a los que les pagan por semana, haga de cuenta que es día viernes y que hoy es el último día de trabajo y hoy por la tarde me van a dar, ¿verdad?, mi sobre, mi cheque o mi dinero en efectivo, no sé, ¿verdad? Y entonces yo hago un esfuerzo. Ha sido cansado, ha sido doloroso, ha sido complicado, pero sé que va a llegar la hora en la cual voy a recibir mi recompensa. Y cuando usted, ¿verdad?, toma ese sobre, lo pone en sus manos y comienza a contar, dice, gracias Dios, valió la pena todo el esfuerzo. Hermanos, perdón que lo ponga de esa manera, pero hermanos, haga de cuenta que este tiempo es así, complicado, de esfuerzo, cansancio, fatiga, pero mire, está llegando el momento en el cual vamos a escuchar, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Esto te debe de animar. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. La definición de paciencia en el diccionario es capacidad de tolerar, de sufrir las desgracias. Usted lo puede encontrar en su diccionario, ¿verdad?, que tiene en casa. Se lo leo, es capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades molestas u ofensivas. Escuche bien, con fuerza, sin quejarse ni rebelarse. Vea, eso es una definición de un diccionario secular. Sin quejarse ni rebelarse. Y la palabra griega, hermanos, de la cual estamos hablando, de esta palabra paciencia, nos da la idea, hermanos, de mantenernos debajo de. Escúcheme bien, debajo de. Esta palabra de paciencia, estar debajo de, significa ser colocado debajo de algo. Muchísimas personas tratan de salir, ¿verdad?, debajo de esos problemas, de esas dificultades. Pero la persona, hermanos, que es paciente es capaz, escúcheme bien, la persona que es paciente es capaz de estar ahí abajo. Escúcheme bien lo que estoy diciendo. Es capaz de vivir ahí abajo, en esa situación adversa, en esa situación complicada. Continúa llevando la carga, sabedor de que no está solo y que de que esa leve tribulación momentánea va a producir en él un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Bendito el nombre del Señor. Amén. No intenta quitarse escúchame bien lo que voy a decir, no intenta quitarse la carga para desligarse de sus responsabilidades. Esto es lo que ha pasado en muchas iglesias, en muchos congregantes. Está la situación de prueba, la situación complicada, y lo que es más fácil para ellos es botar, perdón por la expresión, quitar esa carga. Quieren quitar esa carga, y ¿de qué modo? Yéndose a otros lugares donde aparentemente no está esa carga, ¿verdad? Y no aguantan, no soportan, no viven bajo,
porque siempre quieren vivir reconociendo, ¿verdad? Ser reconocidos por los demás, siempre quieren vivir arriba y no aguantan esa presión, no toleran, ¿verdad? Esa situación, y entonces, ¿verdad? No pueden, no culmina Dios la obra que está iniciando en ellos. Pero una persona que es paciente, espera ahí abajo, la ayuda de Dios, y en su momento y en su tiempo Dios lo va a levantar, lo va a exaltar. Bendito el nombre del Señor. Vámonos más rapidito, porque ni siquiera al 5 voy a llegar. Dios es bueno. Los creyentes ahí en Tesalónica, hermanos, vivían un verdadero testimonio. Y mire que ese testimonio era público. O sea, lo veía toda la gente. ¿Por qué? Porque, bueno, estaban viviendo a su alrededor, había muchos romanos, ¿verdad? Romanos en toda esa región. Ellos se encontraban viviendo en una colonia romana, ¿sí? Y siempre había personas que iban de un lado a otro. Y como romanos, ¿verdad? Pues no los tomaban como locos. Había uno que otro judío por ahí que no creía tampoco en Jesucristo como Mesías. Y mire a todo lo que estaban enfrentando ellos. Entonces la paciencia de ellos fue puesta en práctica, hermanos. Yo le dije días atrás, no recuerdo si en la transmisión pasada o en la antepasada, ¿qué persecución usted y yo estamos viviendo? Ahí en casa estamos bien cómodos ahora. De esa manera no demuestro mi paciencia. De esa manera, discúlpenme, pero de esa manera no. La paciencia se muestra cuando viene la situación difícil y complicada. Por eso yo creo que Dios nos va a pasar por un tiempo de prueba, por un tiempo complicado para probar nuestros corazones. Más adelante vamos a ver eso. Bendito el nombre del Señor. Entonces, la paciencia que los tesalonicenses demuestran, hermanos, aquí en la Escritura, es una paciencia con frutos. Era visible. No nada más era de palabra. Era visible. Porque se estaban enfrentando a una serie de situaciones complicadas, pero permanecían. Estaban permaneciendo ellos firmes. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos deja bien en claro, hermanos, que vamos a tener conflictos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Son palabras de Jesús. Vámonos un poquito más rápido. Vaya conmigo a 1 de Pedro, capítulo 4, verso 12. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Gloria a Dios. Espero que usted esté contento ahí donde está. En ciertas regiones hace mucho calor, como aquí, ¿verdad? Está haciendo mucho calor, pero bueno, vamos a seguir disfrutando de su presencia. 1 de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino, escuche bien, gozaos. ¿Verdad? Como que no suena muy lógico. Gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también, escuche, en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros glorificado. Bendito el nombre del Señor. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. Hay una gran diferencia entre ser disciplinado para aprender paciencia y el castigo de los malvados. Son dos cosas diferentes. Note y ponga atención en esto, porque esto nos va a dar la pauta para las próximas pláticas que vamos a tener de la tribulación, la gran tribulación y la ira de Dios. Otra vez lo voy a repetir. Hay una gran diferencia entre ser disciplinado para aprender, para adquirir carácter, para aprender paciencia, y el castigo de los malvados. Son dos cosas diferentes. Dios disciplina a sus hijos para potencializar su desarrollo, para que ellos puedan crecer. Escúcheme bien, Dios disciplina a sus hijos para que ellos puedan adquirir carácter, para que puedan crecer, para que puedan tener paciencia y esperanza para el futuro. Escúcheme bien, por favor. ¿Sí? No necesitamos, hermanos, instalarnos tan cómodamente aquí en esta tierra. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía no es terrenal.
Nosotros vamos a ir a un lugar que Dios ha preparado. Cuando Él ascendió al cielo, ¿verdad? Dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Cuántos creen eso? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos acomodamos muy cómodamente en esta tierra y comenzamos a poner nuestros ojos más en lo material, es ahí donde vienen los problemas. Perdemos toda esperanza, escúcheme bien, perdemos toda esperanza de la venida de nuestro Señor. Eso es lo que ha pasado durante muchos años. Muchos años en muchos congregantes, en mucha gente que ha dicho ser cristiana, ha perdido la esperanza de la venida de Cristo o de poder, han perdido, ¿verdad?, la visión del futuro. ¿Por qué? Porque han puesto su mirada más en lo terrenal, en lo que pueden lograr, en lo que pueden hacer, en lo que pueden darle a su carne. Pero bendito el nombre del Señor, porque Dios nos habla ahora para que usted y yo podamos poner atención y podamos, ¿verdad?, comenzar a poner nuestra mirada no en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces esto nos está dando la pauta para poder hablar de la tribulación, la gran tribulación y la ira de Dios. Vamos a regresar al versículo 4. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia. Ya vimos esto. Y fe. Es lo segundo. Fe. Hacemos otra pequeña pausa. Ya a estas alturas ya se dio cuenta que no vamos a pasar ni del 5. Fe, pistis, una palabra, ¿verdad?, griega, pistis, que significa, ¿verdad?, credibilidad, significa convicción, ¿sí?, significa fidelidad, y bueno, tiene algunos sinónimos más, ¿sí? Pero mire, esto específicamente habla de la confianza en Dios, en Cristo Jesús, ¿sí?, para salvación. Entonces, dice, no solamente de vuestra paciencia, sino de vuestra fe. Y aquí, hermanos, podría yo cambiarlo y decir que la paciencia viene por la fe, hermanos. Yo creo que no puede haber paciencia si no tenemos fe. La fe es la base central, la base primordial. Porque el que yo pueda tener paciencia es porque sé en quién he creído. Y sé que en eso en el cual he creído no se va a mover, ¿sí? En este caso, usted y yo hemos creído en Jesucristo. Esa roca fuerte, esa piedra fuerte. Y usted y yo sabemos que esa es una roca inconmovible. No se va a mover. Y esa fe en Cristo Jesús va a hacer que usted y yo tengamos paciencia, ¿sí? Paciencia. Es lo que estamos viendo. Pero en esa fe en Cristo Jesús. Y luego vamos un poquito más rápido. Dice, vuestra fe, dice paciencia y fe, versículo 4, en todas, ¿dónde viene la fe? Vea dónde se pone en práctica la fe. En todas vuestras persecuciones. Pausa otra vez. Fe. Ya vimos paciencia, ahora estamos viendo fe. Pero vuelvo a mencionarlo, esa fe yo creo que es primero. Pero esa fe se ve, hermano, en las persecuciones. ¿Sí? O sea, los estaban correteando, los estaban siguiendo. Dicen por ahí, no me correteé, pues no corra, ¿verdad? La iglesia estaba recibiendo esa persecución, hermanos. Y esa persecución o esa palabra de persecución habla de una actitud en contra de, en este caso, ¿verdad?, de los cristianos. Los estaban persiguiendo por causa de Cristo. ¿Sí? No les caía muy bien a mucha gente, ¿verdad?, que no creía en Jesucristo. Seguimos la lectura. Fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones. Persecuciones y tribulaciones. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Esta palabra de tribulación es slipsips, ¿verdad?, que significa estrechez, aflicción, significa atribular, significa angustia. Vea otra vez, persecuciones y tribulaciones. Esto es lo que la iglesia estaba recibiendo. Entonces, yo creo que la iglesia no va a atravesar por ese periodo de la gran tribulación, hermanos. Pero claro que sí vamos a pasar por un periodo de prueba, un periodo de tribulación, como lo dice aquí. Persecución, tribulación, ¿sí? Todos tendremos, y sin duda alguna usted ha tenido situaciones difíciles, pero
vuelvo a mencionarlo, yo creo que va a llegar el momento en el cual vamos a tener que ser atravesados por una situación real, verdaderamente que nos ponga a prueba. Porque las que hemos vivido sí han sido difíciles, claro que sí, pero todavía necesitamos ser puestos a prueba. Necesitamos entender esto. Entonces, si usted no está teniendo problemas, algo raro está sucediendo con su cristianismo. Porque si usted es verdaderamente cristiano, va a tener conflictos. No conflictos por desordenado, no conflictos por desobediente. Bueno, si está siendo desordenado y desobediente, claro que va a tener problemas. Pero si usted está siendo lo más ordenado que pueda, está siendo, ¿verdad?, fiel a la palabra de Dios, y aún por encima de eso está teniendo conflictos y problemas, déjeme decirle que vamos bien, porque Dios nos está preparando para algo grandioso. Seguimos, sí. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones, y vea lo que sigue, que soportáis. O sea, ya vimos tribulaciones, persecuciones, ya vimos que tuvieron fe, tuvieron paciencia, y esa fe y esa paciencia está haciendo que ellos soporten, que ellos aguanten, dijimos hace un momento, ¿sí?, que puedan tolerar. Entonces, ahora vamos a ver con las palabras que estamos viendo. Yo podría leer lo que dice Pablo. Voy a parafrasear un poquito, pero escuche bien, usted va a leer ahí desde el versículo 3 al 4, que es donde vamos. Damos gloria a Dios por vuestra paciencia, hupomoné, por vuestra resistencia, aguante alegre, por vuestra constancia y perseverancia, y por vuestra fe, pistis, convicción, fidelidad, confianza en Dios, en todas vuestras persecuciones, diogmos, la palabra griega, diogmos, o sea, en ese perseguir y actuar en contra de ustedes, de los demás. ¿Amén? Persecuciones y tribulaciones, lipsis, presiones, estrechez, o sea, estado de intranquilidad, de preocupación. Escúchame bien lo que estoy diciendo, de preocupación, un estado, ¿verdad?, de intensa intranquilidad por algo que está amenazando tu vida, ¿sí?, por una desgracia o un peligro. Dice el versículo 4, ¿verdad?, y tribulaciones que soportáis, o sea, que te mantienen firme, que estás tolerando, que estás aguantando, que estás sufriendo. Y todo esto que acabamos de leer, hermanos, no puede venir por nosotros mismos. Todo esto que acabamos de leer, hermanos, viene por la fe en Cristo Jesús y por la ayuda en Cristo Jesús. Se desprende de ahí el vivir en obediencia a la palabra. Si yo creo, entonces yo obedezco y entonces vivo de esta manera, hermanos. ¿Sí? Bendito el nombre del Señor. Y mire, ellos estaban siendo ejemplo a otras iglesias, para otros hermanos. La resistencia que ellos están teniendo aquí, hermanos, hace que su fe crezca y que sea, verdad, notorio a todos los demás. ¿Sí? Entonces la fe en medio de las situaciones difíciles es la más importante. Esa fe, hermanos, va a determinar hasta dónde voy a llegar. Hasta dónde va a llegar usted. Amén. Entonces, es importante mencionar quién es Jesús para nosotros, lo que Él es para nosotros. ¿Se acuerdan la plática que vimos? ¿Quién decís que soy yo? Jesús le preguntó a sus discípulos. Ese conocimiento de quién es Él para nosotros nos va a dar fuerza, hermanos, en medio de cualquier situación, por muy difícil que ésta sea. Quisiera terminar hoy, ya no voy a ir más, pero mire, quisiera terminar hoy mencionándole, días atrás le comenté de este libro, El mártir de las catacumbas, que yo le recomiendo que lo lea. No sé si ya muchos lo están leyendo, otros no, pero léalo por favor, El mártir de las catacumbas. Y en este libro, hermanos, nos habla precisamente lo que muchos cristianos estaban viviendo en este tiempo de persecución. Y ahí en el capítulo primero de ese libro encontramos, ¿verdad?, como uno de los soldados romanos que por primera vez había presenciado un espectáculo en el Coliseo Romano, llega ahí al Coliseo Romano y bueno, hay un espectáculo, la gente, ¿verdad?, algunos gladiadores, pero casi al final de su estancia en ese Coliseo Romano, sacan a unas jóvenes, mujeres, ¿sí?
Y sacan también a los leones y a los tigres, a fieras salvajes, a hambrientas. Y entonces estos hombres y mujeres que estaban ahí, ¿verdad? Eran cristianos. Estas jovencitas que estaban ahí eran cristianas. Y a este soldado romano le llamó mucho la atención esa escena, ¿verdad? Y entonces estas jovencitas, relata el libro que se toman las manos y comienzan a entonar una alabanza, y esa alabanza decía así: al que nos amó, al que nos ha lavado de nuestros pecados en su propia sangre, al que nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios y Padre, a Él sea la gloria y dominio por todos los siglos. Aleluya. Amén. Y dice que mientras ellas cantaban esas palabras, las fieras salvajes comenzaban a desgarrar su piel, comenzaban a devorarles, a tal grado que ese canto ya no se escuchó más. Pero estas mujeres murieron de esa manera, estas jóvenes murieron de esa manera, y este soldado romano quedó impactado por esa escena. Fue una escena terrible, pero ¿sabe qué fue lo que le impactó a este soldado? ¿Qué había llevado a esas mujeres, aún en ese último instante de su vida, frente a esa fiera salvaje, el poder cantar y mantenerse fieles en su fe? Esa fe, ¿verdad?, que vio este soldado romano en esas mujeres, fue lo que lo llevó a este hombre a comenzar a averiguar quiénes eran los cristianos. Hasta ahí le voy a dejar, no voy a ir más a contarle lo que sucedió en el libro. Léalo, es un libro muy interesante. Hermanos, cuando nos enfrentamos a problemas abrumadores, tenemos que tener fe y confianza en Cristo Jesús, ¿sí? Él está usando esas pruebas para que usted y yo, hermanos, podamos crecer. Es para nuestro bien, para poder llegar a su presencia. Tenemos que saber que Dios es justo. Escucha bien, Dios es justo. Y a lo mejor, aunque a ti te parezcan injustas las cosas, tenemos un Dios que es justo, hermanos, ¿sí? Y que en medio de esos problemas, Él jamás nos va a olvidar, jamás nos va a dejar. El perfecto tiempo de Dios nos va a librar, hermanos, de ese sufrimiento, y nos va a dar la recompensa de la herencia. Hermanos, hermanas, que Dios les bendiga. Esta es la primera parte de esta segunda carta a los tesalonicenses. Llegamos hasta el capítulo 1, verso 4, pero yo sé que Dios va a seguir hablando en nuestros corazones. Yo sé que Dios va a transformar y va a hacer algo grandioso en este tiempo en nuestras vidas. Cierra tus ojos y dile: Señor, muchas gracias. Gracias por esta tarde y por la enseñanza que nos das constantemente. En el nombre de Jesús, disponemos nuestro corazón a ser guiados por ti, Padre. Que así como la iglesia en Tesalónica, nosotros también podamos aprender a confiar en ti. Mostremos en toda nuestra manera de vivir, Señor, nuestra fe en ti, nuestra paciencia, Señor, en medio de las situaciones complicadas, porque sabemos que tú sostienes nuestra mano, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que pase buena noche. Dios le bendiga.